Hola, somos mensajeros de Jesucristo llamado a la santidad. Desde California, Los Ángeles, aquí predicándote el Evangelio. Saludes a todos en cualquier parte del mundo que me estén viendo. Dios te bendiga. Ahora vamos a estar tomando un tema en Jueces capítulo 6 y el capítulo 7. Esos dos capítulos hay una historia muy bonita que te puede ayudar a tu vida. Tal vez te sientes inseguro, tal vez te sientes incapaz de lo que Dios puede hacer en tu vida. Esta historia te va a ayudar en tu vida, va a cambiar de tu pensamiento. No te lo pierdas. El tema se va a llamar Cuando Dios llama a un valiente en medio de la inseguridad. Mira la historia de este hombre Gedeón, un hombre humilde, un hombre con inseguridades también, pero cuando Dios va, su presencia cambia todo. Dios te bendiga. Me han preguntado, oiga, hermano, me han mandado mensajes, me han dicho, hermano, ese estudio que usted tiene no es real. Sí, es real, mira, aquí está, ve. No es una pantalla puesta por una imagen de inteligencia artificial, no. Aquí es un estudio donde estamos aquí predicando el Evangelio de el canal de mensajeros de Jesucristo. Saludes a todos los que nos miran. Dios te bendiga. Adelante, bendiciones. Manda tu petición. Escríbenos aquí por WhatsApp y manda tu petición. Si tienes una pregunta o deja un comentario, deja tu petición y aquí vamos a estar orando en este estudio acá. No te pierdas la prédica que vamos a estar predicando. Ahorita regresamos. Bye, bye. Bendiciones. Hola, somos mensajeros de Jesucristo llamados a santidad. Bienvenido, fiel oyente evidente que nos vas a estar viendo a través de las cámaras de YouTube. Desde Los Ángeles, California, predicándote el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sea para el Padre que está en los cielos, creador de todo el universo, de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Bendito sea el Señor. Saludes a Centroamérica, México, Barcelona, España, Chile, Argentina, Colombia, en cualquier parte del mundo que me vas a estar viendo. Que Dios te bendiga. Danos un like si estás de acuerdo que sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Todo el propósito de este canal de mensajeros de Jesucristo amado santidad es llevarte un mensaje de la palabra de Dios donde vamos a estar meditando nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere realmente, que nosotros vayamos rumbo a una salvación, rumbo al aquello que el Señor nos está preparando para el día que nosotros tenemos que partir de esta tierra y nos vamos con Cristo allá a celebrar con el Señor. Bendito sea Todopoderoso. Así que ese es el propósito de este canal, un canal que se habla de todo un poco, de todo hablamos aquí, hermanos, siempre y cuando sea de la palabra de Dios y usando un poco de lo que sucede en el mundo también, porque no podemos dejarlo así a un lado. La Biblia habla de lo que iba a acontecer en el mundo, así que también con la Biblia y lo que sucede en el mundo nos damos cuenta que todas las profecías que Jesús había hablado se están cumpliendo. Bendito sea el Señor. Gracias le damos al Dios Todopoderoso y vamos a comenzar este tema que traemos, un tema tan interesante, hermano, que estuve estudiando hace un día. Estuve estudiando este tema. Créeme lo que lo estuve estudiando por horas y dándole hasta que he llegado a una conclusión, y ese es el tema que te voy a traer ahora, donde vamos a estar tocando de Jueces capítulo 6, donde Gedeón, Dios usa a este hombre para salvar a Israel
derrotar a esos ejércitos que tenían a Israel humillados, oprimidos. Y vamos a ver qué historia nos comparte el Señor en Jueces 6, todo el versículo 6 y todo el versículo 7. Vamos a tomar un resumen de todo este mensaje que nos manda el Señor. Es importante que cuando leas la Biblia, tú tomes un pasaje, una historia y la empieces a leer, pero también en ese mismo momento toma pausas para que tú puedas ver qué historia Dios hizo con estas personas que fueron guerreros en la Biblia y que ahora Dios los dejó como un ejemplo para nosotros, para que de una manera o de otra podamos luchar, meditar y tener todo desafío que en la vida nos pueda venir, pero que en la palabra de Dios nos pueda ayudar para poder salir adelante. Así que vamos a estar tomando Jueces capítulo 6, todo el 6 y todo el 7. El minuto, el segundo en la palabra de Dios vale mucho oro. Y dice así, arriba dice, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Capítulo 4, versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Ahí vamos a quedarnos y vamos a empezar a emplear este tema de Gedeón, la historia de este hombre, por qué Israel empezó a sentir calamidades, por qué Israel empezó a sufrir por causa de estos ejércitos. Dice la Biblia que Jehová los entrega en ese lugar. Jehová los entrega. ¿Por qué los entrega? Porque habían desobedecido, se habían olvidado del Dios que lo había sacado de Egipto, de este Dios poderoso, de que Él estaba siempre con ellos, pero los israelitas habían volvido a caer a lo malo, a las cosas del pasado, donde el Señor es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, en estos capítulos del 1 al 5, a mí me da a entender que el Señor, Él mismo puso aflicción al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera volver a su encanto, pudiera volver al amor de como siempre Israel es, que tiene que estar en el camino del Señor. Entonces, la historia la vamos a ir continuando, la historia la vamos a ir perfeccionando hasta lo más profundo que se pueda. Quiero decirte que me impactaba a mí esta historia de Gedeón, pero tenía que leerla completamente para que podamos entender por qué es que Dios en nuestras vidas hay veces va a tener que poner calamidades, va a tener que poner problemas, porque Él te ama mucho y no quiere que te pierdas y quiere que te salves, y por eso va a presionarte, va a afligirte para que te salves. Así dice aquí la palabra que Jehová entregó a los israelitas a las manos de los Madián, y
estos ejércitos que iban a atacar a Israel, lo iban a atacar, le iban a quitar la comida, los frutos, las ovejas, los bueyes y todo eso, y lo dejaban prácticamente empobrecido. Fíjate lo que es verdaderamente alejarse e irse a otros dioses, el problema que causa de separarse de Dios. Pero ahí viene Dios y hace un milagro con este pueblo de Israel, porque siempre Dios tiene, a través del problema de la dificultad y de la aflicción, Dios siempre tiene un plan para los escogidos. Dios siempre tiene un plan para todo aquel que ha creído. Dios siempre tiene un plan para todo aquel que ha sido llamado en Dios. Pero aunque el hombre se vaya, el Señor tratará de volverlo a llevar otra vez a sus manos. Entonces aquí vamos a darle un poco más de ampliedad a este tema. Básicamente el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante Dios y por eso son oprimidos por los madianitas, les arruinaban las cosechas y por eso los dejaban en una situación muy difícil. Lo que se prepara el escenario para que Dios actúe a través de Gedeón, un hombre que estaba por ahí escondido, un hombre que por ahí trabajaba limpiando el trigo, haciendo sus quehaceres. Era un hombre temeroso, pero no sabía que Dios iba a llegar a presentarle un plan donde Israel tenía que ser liberado de todos estos ejércitos que iba a ser atacado. Entonces aquí un mensaje para una meditación para la iglesia es que el mensaje para nosotros hoy es: cuando los sentimos derrotados de dificultades, podemos reflexionar si hemos descuidado nuestra confianza en Dios. Y así como Israel clamó, nosotros podemos volver a Él para encontrar restauración y ayuda. Entonces, Dios quería que Israel volviera a tener la misma confianza que siempre había tenido. Y por eso Dios es que permite a veces las cosas, porque Dios quiere que volvamos a confiar a Él, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio. Y seguimos más adelante en Jueces capítulo 6, 10, porque nos quedamos en el 5. Ahora vamos a leer el 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servir de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. El versículo 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido mi voz. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y mire, aquí vamos a ampliar más estos versículos del 4 al 10. Los vamos a ampliar diciendo: en estos versículos se describe cómo la opresión de los madianitas era tan severa, estaba realmente empobreciendo a Israel, y clamaron al Señor. Entonces Dios envió a un profeta para recordarles que Él los había liberado de Egipto y de otras operaciones, pero que ellos no debían temer a otros dioses. En pocas palabras, Dios les recuerda que confíen en Él.
Israel tenía que volver a confiar otra vez en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían perdido la confianza. ¿Por qué la habían perdido? Por servir a otros dioses. ¿Por qué habían perdido? Por haber hecho altares a otros dioses que no era el propio Dios, creador de la tierra y del universo. Por eso hay veces el pueblo de Israel fallaba y volvía a caer otra vez en la trampa. Y por eso Dios es un Dios celoso, dice la palabra, y que Él no comparte su gloria con nadie. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob quería que este pueblo israelita confiara siempre en Él y que no se fuera en otros caminos. Y por eso Dios metió aflicción a este pueblo de Israel para que pueda volver a los caminos y a la confianza de Él. Entonces aquí aprendemos esto, hermanos, así como en tiempos de Gedeón, a veces nosotros también enfrentamos situaciones que nos hacen sentir oprimidos o desanimados. Este pasaje nos recuerda que Dios nos llama a no tener miedo, a volver nuestra confianza a Él. Hoy en día el mensaje es que sin importar las presiones que enfrentemos, podemos recordar que quién es nuestro Dios, quién es nuestro libertador y que no estamos solos. Confiemos en Él, así como les recordó a los israelitas en aquel entonces. Recuerda que esta historia de Gedeón es una historia de que a pesar de que había aflicción en el pueblo de Israel, había aflicción en este pueblo escogido por el Señor, Dios tenía un plan en esa misma aflicción. Así Dios tiene un plan contigo, hermano y amigo que me estás viendo, que estás pasando esa situación, que te preguntas por qué estoy pasando esto. Dios me ha olvidado, no sé qué situación estás pasando, pero tal vez Dios tiene un plan con eso que estás pasando y no te has dado cuenta, hermano, que Dios ha puesto esa aflicción porque te has alejado de Él y Dios quiere rescatarte. Porque ya estás marcado antes de la fundación del mundo, ya te ha escogido el Señor. Así que plan tiene con ese problema, plan tiene con esa aflicción, plan tiene con esa situación que estás pasando, plan tiene con ese desafío, plan tiene con esa enfermedad, plan tiene por lo que ha venido a tu familia. El Dios este que tú sirves nunca se equivoca y por eso tienes que darle gloria a Dios. Y dice en el versículo 11, estamos en Jueces 6, y que el tema de este tema se llama cuando Dios llama a un valiente en medio de la inseguridad. Ese es el tema que estamos tomando ahorita. Entonces vamos en Jueces 6, versículo 11, y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Le dijo una pregunta. ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pregunta: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahí nos vamos a quedar
hasta hasta el 15. Ampliamos un poco. En estos versículos Dios les recuerda a Israel que Él es su Dios y que no deben temer a los dioses de los marromeos. Luego el ángel del Señor se aparece a Gedeón, quien estaba trillando trigo a escondidas para protegerlo. El ángel lo llama valiente y le dice que Dios está con él. Gedeón, un poco inseguro, responde con dudas, preguntando por qué le ha sobrevenido este mal y cómo él podría salvar a Israel. En resumen, este mensaje muestra el llamado de Dios a Gedeón a pesar de sus dudas y temores. Ahora, hermanos, este pasaje nos muestra que Dios llama a personas comunes, incluso cuando se sienten inseguros o con dudas, como Gedeón. El mensaje para nosotros hoy es que aunque no lo sintamos suficientemente fuertes, Dios nos ve con potencia y está con nosotros. Él nos llama a confiar que con su presencia podemos enfrentar cualquier desafío, tal como animó a Gedeón. Entonces, hermano y amigo, mira la historia que poco a poco la vamos abriendo a través de las escrituras. Quizás tú estás en una iglesia, te sientas y vas ahí y dices: yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no estoy en un grupo de alabanza, yo no predico, yo no agarro el micrófono para que me pongan a orar, yo soy tímido, no puedo hablar. Y empiezas a dudas, empiezas a sentirte inseguro. Quiero decirte que con Dios todo es posible, y tu inseguridad, pero con la presencia de Dios, puedes llegar a hacer algo que tú nunca te has imaginado, porque Gedeón era un hombre común que trabajaba como cualquiera, aún tenía dudas, tenía temores, y así Dios lo usó, porque ahí demuestra que Dios no anda buscando a superhéroes, a personas sabias. Si cuando Él está con la persona, Dios lo hace sabio, Dios le abre puertas, Dios lo lleva al triunfo y a las victorias y a las guerras que va a ganar, porque la presencia de Dios va con esa persona, y esa persona eres tú. El enemigo te dice: tú no puedes. La gente te dice: tú no puedes. La gente siempre te ha buscado obstáculos. Quiero decirte que tú le vas a decir, como dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es tiempo que te levantes, es tiempo que creas, es tiempo que empieces otra vez a la misma confianza que sentías con Dios. Porque hay personas que quizás en un tiempo confiabas en el Señor, pero poco a poco se fue apagando esa llama, poco a poco se fue apagando, la semilla se fue secando. Pero ahora el Señor, con este mensaje de Gedeón, te manda un mensaje y te despierta tu mente, tu espíritu, que te vuelvas a levantar, que de ahí te puede usar el Señor. No importa lo que hayas pasado, lo tímido que sea, pero el Señor te vuelve a levantar, porque la presencia del Señor es la que hace que pueda revivir todas las cosas. Bendito sea el Señor. Ahora seguimos del 16 hasta el 20. Bendito sea el Señor. Seguimos del 16 al 20. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina, y puso la carne en una canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encilla. El 20 dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Bendito sea su nombre. Entonces aquí vamos a ampliar estos versículos, y dice: estos versículos, Gedeón expresa su inseguridad,
diciéndole al Señor que él es el más pequeño de la familia y de su tribu es más débil. A pesar de eso, Dios le asegura que él estará con él y que derrotará a los enemigos como si fuera un solo hombre. Gedeón entonces pide una señal y prepara una ofrenda, y el ángel de Dios le muestra un milagro confirmándole su llamado. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, aquí en este mensaje aprendemos, en este pasaje nos enseña que aunque nos sintamos pequeños, insuficientes, Dios ve en nosotros un potencial que a veces ni imaginamos. Él está con nosotros y nos capacita para la tarea que nos llama a hacer, incluso cuando tenemos dudas. Así que confiemos en que con la presencia de Dios podemos superar cualquier desafío que Él ponga delante de nosotros. Mira esta historia de Gedeón, donde Gedeón miraba todo lo que estaba pasando en Israel y él trabajaba en escondidas, limpiando el trigo de escondidas para que no llegara el ejército a quererle quitar de los madianitas la comida. Pero ahí Dios estaba viendo este hombre con un corazón humilde, con un corazón sincero hacia los demás. Y cuando Dios te elige, por eso es importante que en tu vida siempre seas con un corazón sincero, siempre camines en la rectitud de Dios, y tarde o temprano Dios puede usarte para salvar a alguien. Quizás no salves una nación, quizás no salves a Israel, quizás no salves a una gran multitud de gente, pero puedes salvar un familiar, puedes salvar tu familia, puedes salvar tu casa, puedes salvar tu economía, pero tienes que estar en la presencia de Dios, así como Gedeón, aunque sea con la duda, pero él creyó que Dios estaba con él. Así tienes que creer tú. Somos mensajeros de Jesucristo llamados a santidad, bendito sea su nombre. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. El 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aquí nos dice, ampliando un poco estos versículos, lo que vemos es que después de que Dios le da esa instrucción a Gedeón de derribar el altar de Baal, Gedeón lo hace de noche por temor a la gente del pueblo. Él derriba el altar contra la imagen de cera y construye un altar al Señor en su lugar. A la mañana siguiente, la gente del pueblo se da cuenta y quiere averiguar quién lo hizo. Cuando descubre que fue Gedeón, quieren matarlo. Pero, dice aquí, pero su padre lo defiende. Así que el contexto es que Gedeón actúa con valentía, aunque con un poco de temor, y enfrenta la oposición de su propia comunidad para obedecer a Dios.
Entonces, aquí aprendemos algo, hermanos. Vemos que Dios llama a Gedeón a poner orden, empezando por su casa, quitando los ídolos antiguos. El mensaje para la iglesia es que a veces Dios nos pide que hagamos cambios internos y valientes, removiendo cualquier cosa que ocupe el lugar de Él en nuestra vida. De ese modo crecemos en fidelidad y obediencia. Aquí podemos ver algo muy importante, hermanos, de que primeramente Dios le pidió: ve a la casa de tu padre y bota ese altar de Baal y esa cera de ídolo que tiene ahí. Así Gedeón, con valentía y fuerza, que ya Jehová había confirmado su llamado. Y cuando Dios te hace un llamado, hermano y amigo, tienes que ser valiente. Tienes que decirle aún a tu padre, a tu madre, a alguien que esté en tu familia adentro, que bote cualquier imagen que sea abominación al Dios Todopoderoso, porque la valentía que Dios te da, tienes que derribar murallas, tienes que derribar ídolos. No importa si la muerte viene, pero es importante obedecer a Dios que a los hombres, dice la Biblia. Entonces, aquí podemos mirar cómo Gedeón empezaba a desafiar a todos los ídolos, a limpiar la ciudad que Dios le había dicho, que Dios le había ordenado, porque cuando Dios está contigo, las puertas se abrirán, los ejércitos más fuertes tendrán que doblegarse ante la presencia de Dios, ante el llamado de aquel que ha venido por parte de Dios. Así que cuando Dios te haga un llamado, cuando tengas un ministerio, cuando Dios te diga que levantes algo y hagas algo, no dudes en hacerlo, porque Dios estará contigo. Pero es necesario que creas, aunque tengas dudas, aunque tengas las dificultades y tengas todas las oposiciones de la comunidad, algo hará Dios para que puedas salir adelante de la misión que te ha mandado Dios. Hay muchas personas ahora en estos tiempos de los ministerios, hermanos, que tienen misiones que hacer, y todo aquel que ya empezó una misión, pídele dirección al Señor para que te confirme todo lo que tengas que hacer. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahora nos vamos del 30 al 40. Entonces saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban juntos a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Una pregunta. Y viene otra pregunta: ¿defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él. Vamos a repetir aquí: si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobabal. Esto es, contienda con Baal contra él, por cuanto derribó su altar. El 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, ahí podemos seguir continuando lo que es Jueces 6 del 30 al 40. Te voy a dar un poco de la explicación de lo que está hablando Jueces del 30 al 40, que dice, narra cómo los hombres querían matar a Gedeón por haber derribado el altar de Baal. Sin embargo, su padre Joás defiende a Gedeón, diciéndoles que si Baal era un dios, que él mismo se defendiera. Luego Gedeón pidió una señal a Dios con el vellón, y Dios la concedió primero. El vellón quedó mojado y el suelo seco. Y después la segunda prueba, el vellón quedó seco y el suelo mojado. Esto fortaleció la fe de Gedeón en que Dios lo guiara
en la misión de liberar a Israel. En este mensaje aprendemos, hermanos, de Jueces 6, 30, 40. Estas palabras nos ayudan el valor, la valentía y la fidelidad a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición, críticas. También nos enseña que Dios responde a nuestras fe y que con su guía podemos superar cualquier desafío. Así que, en resumen, es un llamado en confiar a Dios, a mantener la integridad y ser valientes, sabiendo que Él está con nosotros. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Así que quiero decirte que aquí verdaderamente Gedeón habla de que pidió estas señales a Dios porque quería confirmar por sus dudas que él tenía, porque era un hombre común y normal como nosotros, que hay veces tenemos dudas, hay veces estamos pasando que ¿será que Dios está conmigo? Esas dudas, y Dios está ahí en el silencio, Dios está en el problema, pero tienes que empezar a que tú creas que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está ahí. Jesús dijo: al que cree todo es posible. Ahora solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Dile al Padre: aquí está la ofrenda que tengo, mi Señor Jesucristo es el que pelea mi batalla, es el que murió por mí. Ahora tienes un Redentor, ahora tienes a Jesús de Nazaret, que Él es el que pelea por tus batallas. Y Él va a orar al Padre, a interceder por tu vida, para que el Padre tenga compasión por ti y te siga ayudando, te siga perfeccionando, te siga ayudando a derrotar esos grandes ejércitos que son tus problemas, tus dificultades, enfermedades, cosas que estás pasando en la familia. Yo no sé, pero el Señor está ahí contigo. No desmayes, no tengas por qué esa mente está en dudas. No, ahí está el Señor. Bendito sea el Señor. Y vamos finalizando a esto. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre. Aquí vamos hay poder en Cristo Jesús. Entonces, capítulo 7 tiene del 1 al 25. No te lo voy a leer todo, te voy a dar un resumen para ir concluyendo con esta historia de Gedeón. Un hombre que verdaderamente temeroso, un hombre que tenía miedo, dudas, inseguridades, pero así te puede usar Dios. Vámonos a Jueces 7 del 1 al 25. Te voy a dar un poco de un resumen porque está un poco largo para leerlo todo, pero esto es lo que se vive en esa historia, para que más o menos podamos nosotros entender cuál era este propósito de esta historia. Pero antes de eso quiero decirte que Gedeón tenía 32,000 hombres y que aún el Señor Jehová los quiso reducir, porque si tú lees en las escrituras de Jueces 7, ahí habla de que dijo Dios: mejor lo voy a bajar a que queden menos. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque no quería que Israel se diera la gloria a Él por ser mucho ejército. Así que el Señor aquí cuenta en esta historia que les dijo a unos, le dijo a Gedeón: diles que quiénes son los que tienen miedo y que no vayan mejor a la guerra. Y vino Gedeón y les preguntó, y muchos se fueron, muchos no eran valientes y se fueron. Entonces el Señor vio que todavía seguían quedando muchos, porque el plan de Dios era demostrarle a Gedeón, demostrarle al pueblo de Israel que no es con las fuerzas de ellos, no es con la multitud, sino es con el poder de las manos poderosas del Señor y la presencia de Él. Entonces dice aquí la historia de que le dijo el Señor a Gedeón: ve y los llevas a tomar agua, y que ahí tomen como que fueran como perros tomando agua con la lengua, y los que se queden y te obedezcan, esos van a ir contigo. Para no serte muy largo esta historia,
fueron y nomás quedaron 300. Y dijo el Señor: con estos 300 te voy a demostrar que vas a derrotar a ese ejército de los amalitas. Los vas a derrotar porque yo soy el Dios de todos los tiempos, el Dios que tienen que confiar en mí, y que yo soy el poderoso, y que de mí no hay otro Dios. Te voy a dar 5 puntos claves que aprendemos en Jueces capítulo 7 del 1 al 25. Primer clave: Dios reduce el ejército de Gedeón de los 32,000 a 300 hombres, enseñando que la fuerza humana no es lo que garantiza la victoria, sino el poder de Dios. Segundo, la humildad y la dependencia de Dios. Al reducir los hombres, Dios evita que Israel se atribuya la victoria y muestra que la confianza debe estar en el Señor y no en la multitud. 3. La estrategia divina. La táctica de Gedeón a dividir a los hombres en 3 grupos, usar trompetas y antorchas, nos enseñan que la sabiduría de Dios sobrepasa la lógica humana. 4. La confusión de los enemigos a sonar las trompetas y romper los cántaros. Los madianitas se confunden y se derrotan entre sí, demostrando que la intervención divina puede transformar la situación más difícil. 5. La gloria de Dios en la victoria. Al final, la victoria es totalmente atribuida a Dios, recordándonos que toda buena obra y triunfo proviene de Dios y no de nuestras fuerzas. En conclusión de este mensaje de Jueces del capítulo 6 y el capítulo 7, esos 2 capítulos, la historia en final es esto. En Jueces 6, como Dios llama a Gedeón. En Jueces 6, como Dios llama a Gedeón en su debilidad, revelando que su poder se perfecciona en la debilidad humana. Y en Jueces 7 aprendemos que la victoria no depende de la cantidad de nuestros recursos, sino de la confianza en Dios. Juntas estas historias nos enseñan que Dios nos llama, nos capacita y nos da la victoria, siempre para que su gloria sea evidente así. Confiemos en Él, aun cuando parece que somos insuficientes. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Gracias. Espero que te haya servido toda esta información, esta historia de Gedeón. Si estás pasando una debilidad, si te sientes suficiente e incapaz, lee esta historia de Gedeón y toda la gloria es para el Señor. Y nos miramos hasta la próxima. Somos mensajeros de Jesucristo, hermanos, a santidad, para servirte desde Los Ángeles, California. Recuerda que Dios todo lo sabe y todo lo puede. El único verdadero, por siempre y por todos los siglos de los siglos.